el ejercicio de la clase pasada. Recordaremos que tenemos pendiente determinar el centro de masa de este conjunto de 3 cubos que están elaborados del mismo material uniforme y que, bueno, a pesar de que realmente tenemos una distribución continua de masa, mencionamos la clase pasada que se puede analizar como si fuese una distribución discreta de materia, fijándonos en la posición no de los objetos cúbicos reales, sino de sus respectivos centros de masa. El centro de masa, recuerden y ténganlo presente, es ese punto representativo en el que toda la masa de un objeto real se concentra. Así que podemos hablar del centro de masa como si estuviésemos hablando de ese objeto con alguna forma definida o con alguna estructura específica. Bueno, la clase anterior habíamos ya encontrado las posiciones de los centros de masa de cada uno de estos cubos respecto a este eje vertical que habíamos tomado como el origen de coordenadas para el eje X. Bien. Entonces, si tomamos en cuenta esto, en lugar de analizar los cubos, basta con analizar sus centros de masa. Por lo tanto, la posición del centro de masa, ¿cómo se va a determinar? Considerando todo esto como simplemente partículas, ¿cómo determinamos el centro de masa para ese conjunto de 3 partículas? Sería el valor de su masa por el vector de distancia. Ok, se tendría que tomar en cuenta el valor de la masa de cada bloque multiplicado por la componente X de su vector de posición. Y Bien, después esas se sumarían, creo, y se dividiría entre las masas totales. muy bien. Así. Se suman todos estos términos para cada bloque y al final se divide esa cuenta entre la suma de las masas o entre la masa total, como también lo podemos considerar. Muy bien. Así que tendríamos esto, ¿no? Eh, en, la, en el término de en medio, este que se está señalando en este momento, tenemos de alguna manera la ecuación que vamos a ocupar. Masa 1 por su posición x1, la masa 2 por su posición x2, la masa 3 por su posición x3, dividido todo entre la masa total de esta distribución de materia. Conocemos las posiciones de los centros de masa. Aquí están. L0 medios, pues es para el primer cubo, 2L0 para el segundo cubo y 4.5L0 o 9 medios de L0 para el cubo 3. Bien, ya hemos sustituido los datos que obtuvimos la clase pasada. Ahí están. Pero ¿qué notamos? Que así visto, el centro de masa que estamos buscando queda en términos de las masas de los bloques M1, M2 y M3. Pero las conocemos el valor de esas eh, masas para cada bloque. Pues creo que no. Así es, no tenemos la información. De hecho, el problema en ningún momento dicen algo sobre
las masas de los bloques, si son parecidas, si, bueno, realmente no nos dice absolutamente nada de las masas de los bloques. Así que, pues, eh, corremos el riesgo en este caso de dejar expresado así. Como no tengo el valor de las masas, lo dejo así y ya. Pero debemos de ir un poco más allá, debemos de trabajar esta parte de análisis para intentar ver, bueno, ¿qué de la información que sí me está dando el problema podría ocuparse para tratar de estimar el valor de las masas que están aquí como incógnitas? A ver, un dato que está, que nos dice mucho, pero claro, hay que también saber interpretarlo, es los cubos están hechos del mismo material uniforme. Esto es entonces, cada cubo, independientemente de su volumen, que claramente son distintos uno del otro, todos ellos están hechos del mismo material, o aluminio, cobre, o la estructura que ustedes gusten. Pero estos tres cubos están hechos con el mismo tipo de material. Así que eso debería ser un dato que, si lo trabajamos correctamente, debería permitirnos estimar los valores de estas masas. Bueno, cómo le hacemos en este caso? Recordemos, voy a una pizarra anterior. Aquí está. Recordemos este parámetro, esta cantidad, la densidad. La densidad nos dice cómo la masa de una sustancia se encuentra distribuida en un cierto volumen. Y esa densidad, el valor de la densidad es única para cada material. Cada material tiene su propia densidad. Y habíamos, bueno, mencionado un ejemplo, y si no, bueno, lo retomamos ahora, en el que si tenemos un contenedor muy grande, de varios litros de capacidad, en el que metemos agua, por ejemplo, agua destilada, pues con esa cantidad de agua y encerrada en ese volumen, podemos calcular el valor de la densidad de dicha sustancia, de dicho líquido, agua destilada. Pero esta misma construcción, este mismo cálculo, lo podemos hacer si tomamos simplemente una botella o un vaso, si se quiere, que es un recipiente mucho más pequeño y al que evidentemente le cabe menor cantidad de líquido. Pero aún así, tomando en cuenta la masa de esa cantidad de líquido eh, que cubre el volumen de ese vaso, determinamos el valor de la densidad. Y esta densidad es exactamente igual a la que se calcula tomando ese contenedor enorme. Así que, como podemos ver, cuando hablamos de la misma sustancia, independientemente de la cantidad de materia y el volumen correspondiente que ocupe, este parámetro es constante. Así que vamos a aprovechar este comentario que nos hace el problema. Los tres cubos están elaborados con el mismo material. Por lo tanto,
La masa de cada uno de estos bloques se va a calcular de esta manera. Por ejemplo, la del primer cubo. La masa del primer cubo se va a determinar multiplicando el ρ, es decir, la densidad del material con el que está elaborado, por el volumen que ocupa. Para el primer bloque, o cubo en este caso, su arista mide L0. Por lo tanto, su volumen es L0 al cubo, como está aquí. ¿Queda claro entonces de dónde viene esta idea? Sí, sí, queda claro. Muy bien, pues listo, ya está la masa del primer cubo. Y nótese que estamos expresando la masa en términos de un dato que sí nos da el problema, que es el L0. ¿Cuánto valdrá la masa del segundo cubo? Del cubo mediano. Aquí está su... Sería 8 veces ρ L0. 8 veces ρ O L0. solo, o solo sería ρ 2 veces L0 al cubo. Si se desarrolla, se eleva al cubo. ¿Cuánto da eso? Rho 8 veces rho L al cubo. Exacto. Ahí está. La masa del cubo 2 es igual a 8 veces ρ L0 al cubo. ¿Y este quién es? ¿Qué es ρ por L0 al cubo? Mm, Es la masa de uno, ¿no? La masa del primer cubo. Así es. Entonces, ¿qué podemos notar? Que si nos vamos por la ruta de tomar en cuenta la densidad del material, vemos que la masa del segundo cubo es 8 veces la masa del primero. Y esto, repito, surge del hecho de que el problema nos dice que los tres cubos están hechos del mismo material. Por esa razón, la ρ que aparece en cada caso es la misma. ¿Cuánto valdrá la masa? Ok, ¿cuál sería la expresión para la masa del último cubo? Sería 27 veces la masa de M1 o 27 rho L al cubo. Así es, exactamente. 27 veces ρ por L al cubo, o lo cual también se puede expresar como 27 veces la masa del primer cubo. Pues listo, ya tenemos expresado las masas de cada uno de estos cubos, ya sea en términos de la densidad o bien en términos de la masa del cubo más pequeño. Y eso algebraicamente, cuando se sustituyan estos valores M1, M2 y M3 en lo que está aquí arriba, va a haber términos que se van a cancelar, porque va a haber términos que sean comunes en el numerador y comunes en el denominador. Se factorizan
Y al estar arriba y abajo, se hacen uno y ya no cuentan. En este caso, por ejemplo, se puede utilizar las expresiones en términos de las densidades. Aquí se sustituyó el valor de M1 por el valor de ρ por el E0 al cubo, el valor de M2 por 8 veces ρ L cúbica y M3 se sustituyó por 27 veces ρ por L al cubo. Y lo mismo aquí abajo. Si ustedes prefieren utilizar mejor lo que está aquí en color rojo, como cuántas veces vale la masa M2 y la masa M3 respecto a la primera masa, se puede hacer. El punto aquí importante es que, vean, tenemos el mismo factor, ρ arriba y ρ abajo. Se factoriza de arriba, se factoriza de abajo, se eliminan. Y como tal, ya no fue necesario tener la densidad. O sea, tal cual no fue necesario saber exactamente de qué material estaban hechas estas piezas, porque algebraicamente ese término se iba a eliminar. O bien, si ustedes utilizan la sustitución de 8M1 y 27M1, ¿cuál es el término común que les va a aparecer en el numerador? M1. Exacto, sería M1 y abajo también M1. Se cancelan o se hacen uno y listo. Ya no era necesario conocer explícitamente el valor de la masa M1 o alguna de las otras. Bien, pues independientemente de cuál sustitución ustedes prefieran hacer, en términos de las densidades o en términos de M1, tenemos que llegar al mismo resultado. Por favor, ¿a qué resultado se estaría llegando? ¿Cuál sería el valor de la ubicación del centro de masa de este conjunto de bloques a lo largo del eje X?
A ver, no estoy bien, pero me dio 137.5 L4 sobre 36 L al cubo. L0 al cubo. Ok. Si se hace esa división, Sería 3.81 L0. 3.81 L0. A ver, ahora lo checamos. Vamos a ver. Eso nos está diciendo 3.81. 3.81. Creo que es un valor aceptable. Digo, habrá tal vez que ver exactamente cómo está aquí. A ver. ¿Qué dato se utilizó? ¿El sustituir los valores expresados en términos de ρ o en términos de la masa? M1. En términos de ρ. En términos de ρ, ok. Entonces, si factorizamos la ρ, digamos ya no le vamos a hacer caso porque sabemos que se va a eliminar. Aquí queda L cuarta por un medio. Más de este factor queda 16, ¿cierto? Sí, En 16, ajá, más. Del otro quedan 27 por 4.5. 121.5. 121.5. Ok, 121.5. Muy bien. Y de abajo queda L0 al cubo, multiplicado por un 1, más un 8, más un 27. Ok. Así que lo único que habrá que hacer es un medio más 16 más 121.5 entre la suma que tenemos ahí. Muy bien, 3.83 estaría yo obteniendo. Así que bueno, es del orden. 3. Incluso se podemos dejar en 3.8. Lo redondeamos a 3.8. Ahí está. Y si vemos aquí, esto que valdría decir que el centro de masa de este conjunto de cubos se encontraría más o menos por aquí. Digo, buen aproximado. Aquí estaría el centro de masa. Y tiene sentido porque el centro de masa tiende a ubicarse en aquella región en la que haya mayor cantidad de materia. Y eso evidentemente se cumple en el cubo más grande. Hay una mayor cantidad de materia en este cubo, así que tiene sentido que aunque de lado a lado tengamos 6L0, el origen del centro de masa no se va a encontrar exactamente aquí, a 3 veces L0, sino un poquito más adelante. Bien, pues ahí está el resultado entonces. 3.8 L0. Bien, con este último ejercicio estaremos cerrando el tema de centro de masa. Lo que
quiero aquí recalcar con este último ejercicio es que, dado una distribución discreta de materia, si podemos nosotros identificar en esa distribución discreta figuras más simples de las que conozcamos sus centros de masa, entonces podemos convertir el problema en una distribución discreta de materia o de masa, en la que pues todo se resuelva a través de sumas. Así que ese, en todo caso, sería el mensaje de este último ejercicio. Una distribución continua de masa se puede analizar como una distribución discreta de masa, tomando en cuenta los centros de masa de cada objeto que estén conformando nuestro conjunto de masa continua. ¿Preguntas o comentarios sobre este último ejercicio? O en general de alguno de los que se vieron sobre el tema de centro de masa. No, profe. Pero bueno, no sé si nos pudiera dar un ejemplo de la situación 3 ¿De una situación cuál, perdón? de donde ρ es igual a la diferencial de masa diferencial de volumen, como, como en los anteriores. Pues es como se resolvía. Ok, rápidamente, no se va a resolver explícitamente, pero les puedo dar la idea. Por ejemplo, consideremos, aquí será, a ver, un cilindro. Supongamos que nos están preguntando o que nos están dando la siguiente información. Considere un cilindro que está que descansa o que tiene su base en el plano XY. XY. Y está orientado en el eje Z positivo. Sabemos que bueno, como el objeto podemos asumir, en el caso más sencillo, que es homogéneo, eso quiere decir que toda la materia que tiene ese cilindro está perfectamente distribuida en todo su volumen. Entonces podemos asegurar lo siguiente: ρ, su densidad, va a ser constante. Sabemos a su vez, por la pizarra anterior, lo que comentamos anteriormente, que esto es igual a diferencial de masa por el diferencial de volumen. Bien, aquí entonces la pregunta es, ¿cómo, eh, ¿cómo construimos ese elemento diferencial de masa? En los casos anteriores, utilizamos la construcción de un diferencial de masa visto como un rectángulo, tanto para una placa triangular como para el problema de una eh, semicircunferencia. Ahí, aquí era muy claro que lo que más podría funcionar era asumir que los diferenciales de masa tuviesen una forma rectangular. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo haríamos la construcción de estos diferenciales de masa? Porque claramente aquí la figura ya no está en un plano, sino ya está en 3 dimensiones. Bueno, aquí lo más conveniente sería hacer la siguiente construcción.
dividir el cilindro, ya no como en rectángulos, sino como pequeños discos. Pequeños discos que tengan un grosor que vamos a llamar diferencial de Z y que tengan un área conocida. Aquí voy a pintar con color azul. El área de estos círculos. ¿Sí queda claro cómo se construiría aquí? Pensemos que si el cilindro lo vemos acostado, si lo viéramos así, lo que estamos haciendo es irlo rebanando. Cada una de esas rebanadas tiene un grosor diferencial de Z. Y a su vez van a tener un área superficial, que es la que está aquí mostrada en color azul. Así que bueno. En este caso, el centro de masa okay, en este caso, el centro de masa que nos interesa es aquel en el eje Z. ¿Por qué no en el eje X y en el eje Y? Porque ahí las coordenadas del centro de masa en estos dos ejes es 0. ¿Por qué? Porque, recordemos, este cilindro se asume con masa homogénea, bueno, con distribución de masa homogénea. Está distribuida uniformemente. No hay una región que tenga mayor cantidad de materia y alguna otra con menor cantidad de materia. No importa en qué punto nos fijemos, vamos a tener la misma distribución de materia. Bueno, visto desde arriba, ¿qué observaríamos? Una circunferencia. Exactamente, una circunferencia. Y para una circunferencia, ¿en dónde está ubicado su centro de masa? Si esa circunferencia, si este disco tiene masa uniformemente distribuida. Mm, en el origen, tal vez. Exactamente, en el origen, en su punto central. En este punto estaría el centro de masa sobre el plano XY. Así que X y Y, X centro de masa sería igual a Y centro de masa y estos dos serían 0. El único que no va a ser 0 es evidentemente el eje Z. ¿Por qué? Porque toda la masa del cilindro está ubicada hacia arriba del eje Z, en el eje Z positivo. Hacia abajo no hay nada de materia. Así que sobre el eje Z, digamos que la materia está más cargada en el eje Z positivo. Así que este no sería 0. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Z diferencial de masa entre la integral del diferencial de masa.
Así que el secreto está, como fue en los casos anteriores, en saber cómo expresar este diferencial de masa en términos de cantidades geométricas. En este caso, como vemos aquí arriba, si, eh, si despejamos el diferencial de masa, se va a escribir como ρ veces diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Así que esa va a ser la idea aquí. Voy a mover esto un poco más hacia la izquierda para que no se junte. Listo. De esta manera estamos expresando el diferencial de masa en términos del diferencial de volumen. Ahora hay que concentrarnos. ¿Qué diferencial de volumen? Pues vamos a considerar el volumen de este pequeño disco que hemos aquí marcado en color azul. Este pequeño disco, ¿qué área tiene? Si el radio de este cilindro es constante y lo nombramos R, mayúscula, para asumir que sea constante. A ver, el diferencial de volumen, no sé si se alcanza a ver al fondo de la pantalla, el diferencial de volumen de este pequeño disco es igual a el área que tiene por su altura, que en este caso su altura es diferencial de z. La pregunta aquí es, ¿cuánto vale el área de esta placa que hemos dibujado, de esta rebanada? Visto desde arriba, se ve exactamente esto. Bueno, visto desde arriba es lo de pi por radio al cuadrado, ¿no? Exactamente. Pi por radio al cuadrado por el grosor que tiene, diferencial de z. Así que este diferencial de B, diferencial de volumen, ya lo estamos expresando en términos de la variable z. Así que ya tenemos toda la información. Calcular la integral en el numerador equivaldría a calcular la integral de z por ρ por diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen es esto que tenemos aquí abajo, justamente. Pi por r al cuadrado diferencial de z. Y, profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Ahí rho y pi por radio al cuadrado serían constantes? Exactamente. La ρ dijimos que era constante porque estamos asumiendo que el cilindro tiene densidad de masa uniforme. Esto quiere decir que toda la materia que tiene está uniformemente distribuida. No hay una parte en todo el cilindro que esté más cargado de materia que otro. Sí. No es como Y un bueno, bat de béisbol. ajá.
Ya nada más tendríamos que hacer la integral de z, ¿no? Exactamente. ¿De dónde a Z al dónde? cuadrado sobre 2. Eh, ¿Cuál es el longitud de pues integración? ¿Cuál es el menor sería valor de que tendría este? menos z, z. No, porque si eso sucediera, el cilindro tendría que estar hacia abajo. Y no, está descansando sobre el plano XY. De 0 a z. De cero, ok, de cero. Vamos a decir que tiene una longitud L, o una altura L. L mayúscula. Entonces sería de 0 a L. Exactamente. Y la integral en el denominador, pues sería exactamente lo mismo, excepto que sin este Z en color amarillo. Y listo, de esa manera uno estaría obteniendo el centro de masa para un objeto con volumen. Claro, bajo el supuesto de que tiene una distribución de masa homogénea, como fueron justamente los casos que resolvimos. La placa triangular o la placa semicircular. Ok. Bueno, y yo otra pregunta. Homogéneamente, así, pues siempre será cero, o sea, las componentes, en este caso del cilindro. Cuando una distribución es homogénea, eh, el centro de masa llega a coincidir con el centro geométrico de la figura. Es lo que sucede cuando la Sí, distribución está perfectamente distribuida. Si no fuese el caso, pensemos en una situación en la que este mismo cilindro, por alguna razón, tiene mayor cantidad de materia en esta región. Si vemos desde arriba, entonces, el centro de masa en el eje XY, en el plano XY, ya no va a estar en el centro. va a estar como que más en lleno. Bueno, va a depender, si aquí si Bueno, nos en fijamos en la el figurita, primer cuadrante. podemos pensar exacto que está en el primer cuadrante, en la región donde haya mayor materia. Entonces, esos ya no serían ceros, porque el centro de masa en el plano XY ya se movió. Ya no está justamente en el origen, sino se ha desplazado ligeramente hacia la región donde hay mayor cantidad de materia. Sí. Así que bueno, en este caso, incluso para un problema tridimensional, se siguen cumpliendo o se siguen utilizando, mejor dicho, los mismos conceptos que estuvimos viendo. ¿En qué a veces radica el problema con lo que hay que tener cuidado? ¿En qué término, o mejor dicho, cómo se construye el elemento diferencial de masa? Creo que esa es la mayor complicación que pudiera haber. Ajá. Sí, nada más. Es que pues es como, bueno, por lo que yo veo así es buscar relaciones. Exactamente, es buscar relaciones geométricas entre las cantidades. Por ejemplo, otra figura que igualmente es interesante es el cono, un cono. También ahí se podría dividir en discos, ¿no? Se podría dividir en discos, pero aquí los discos, el radio de los discos depende de a qué altura estés construyendo el disco propiamente, ¿no?
Ajá. Entre más te vayas hacia la punta del cono, hacia abajo, más cerca del origen, el disco toma tiene un menor radio. Si te vas moviendo hacia el valor de L mayúscula, es decir, te vas acercando hacia la tapa superior, el disco va aumentando de radio. Así que en ese caso, para el cono, el radio es una función de Z. Así que cuando construyas el área, ya no puedes decir que es R fija, sino que habrá que buscar la forma de vincular el radio en términos de Z. ¿De acuerdo? Así que realmente el secreto para este tipo de problemas es identificar correctamente cuál es el elemento diferencial de masa que se va a construir y aprovechar, como mencionas, relaciones geométricas que se pudieran tener entre las variables. Y este tipo de problemas, si no me equivoco, lo verán eh, aplicado a otro tipo de situaciones, pero en electricidad y magnetismo. Muy similares a estos, en el sentido de tener que encontrar un diferencial para una figura concreta, un círculo, una varilla, un cilindro, etcétera, y de ahí pues hacer los pasos de integración necesarios. Pero en esencia, esto que estamos viendo aquí para encontrar centros de masa, en electricidad y magnetismo, el siguiente curso van a tener que hacer construcciones similares. Así que pues no está de más aprender un poquito acerca de esto. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre este tema de los centros de masa? Bien, vamos entonces a continuar con el siguiente tema. Eh, de hecho, ya vamos a iniciar nuestro penúltimo tema del curso. El tema que vamos a comenzar a revisar se titula cinemática rotacional. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este apartado? Déjenme mostrarles la siguiente animación. Vamos a prestarle atención al movimiento que se tiene cuando una partícula, como en este caso un insecto, o un sólido rígido, es decir, un objeto con una forma definida, eh, ejecutan el movimiento alrededor de un eje o punto fijo, como tenemos aquí. Este insecto se está moviendo en una trayectoria circular alrededor de un punto fijo, que en este caso coincide justamente con el centro de la circunferencia. Ya en su momento habíamos hablado un poco al respecto de este tipo de movimiento,
cuando vimos la parte de dinámica con las leyes de Newton, pero ahora vamos a estudiarlo a mayor profundidad porque hay varias cantidades que son relevantes en el estudio del movimiento en una trayectoria circular, como se está teniendo aquí. Bien, vamos entonces a definir algunas cantidades que van a ser importantes. Primero, vamos a considerar rotación de objetos rígidos, y un objeto rígido lo vamos a entender como aquel objeto o cuerpo que tiene una forma definida, que durante la rotación, es decir, este movimiento alrededor de un punto fijo, la forma del objeto no va a cambiar, va a mantenerse con la misma estructura, y esto significa entonces que las partículas que lo están formando, todas van a permanecer en sus posiciones fijas relativas. Por ejemplo, un ejemplo muy simple de esto sería lo que sucede con el volante. Cuando el volante se maniobra, es decir, se hace girar sobre su punto central, mantiene su forma definida. Los elementos que la forman, por ejemplo, estos ejes, no cambian la distribución que tienen entre sí. A eso nos referimos cuando mencionamos que las partículas que lo componen permanecen fijas en sus posiciones entre sí. Claramente los ejes están moviéndose, están girando, pero la distancia que hay entre eje y eje no cambia. Lo mismo, por ejemplo, sucede con una rueda de bicicleta. Tenemos aquí una rueda de bicicleta, aquí están los rayos, y cuando esta rueda está girando, estos rayos, estas pequeñas varillas, claro que están cambiando su posición, puesto que están girando, pero sus posiciones relativas entre ellas, la separación que hay entre rayo y rayo no cambia. A eso es a lo que nos referimos con que estas partículas que componen al cuerpo rígido permanecen en posiciones fijas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que vamos a estarnos refiriendo con un sólido o cuerpo rígido. Bueno, hasta el último que vimos con momento lineal y la conservación de esta cantidad de física, estuvimos hablando de lo que se conoce como el movimiento traslacional. Este movimiento. Es decir, movimiento en línea recta. De lo que vamos a hablar a continuación es del movimiento llamado rotacional, el cual se ejecuta o surge cuando un objeto gira en torno a un eje fijo. Movimiento rotacional de un objeto alrededor de un eje fijo. Y esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. En la figura estamos mostrando un objeto rígido, en este caso en color rojo, que va a estarse moviendo alrededor de un eje que está justamente en el centro de coordenadas. Así que, si esto lo viéramos de manera oblicua, el eje de rotación para este objeto estaría justo en el eje Z positivo. En este caso, nosotros estamos tomando la figura desde arriba, así que el eje de rotación estaría yendo hacia nosotros, saliendo de la pantalla. Bien,
Conforme este objeto está rotando, su posición relativa al eje X va a estar variando. No estamos en este caso hablando del caso o de la situación en la que el objeto pudiera irse alejando o acercando al centro al origen de coordenadas, es decir, al eje de rotación. Podría darse el caso, pero por el momento no vamos a tomar o a tocar esa situación. Lo único que vamos a permitir es que este sólido rígido dé vueltas alrededor del origen de coordenadas. Es decir, que se mueva en círculos. Bueno, cuando esto sucede, debemos de alguna manera saber si ese objeto se está moviendo o no. Si recuerdan en cinemática, lo que comenzamos a revisar tal vez en el segundo parcial, fue que para saber si un objeto está moviéndose, necesitamos saber si está cambiando de posición. Y para hablar de posición, nos auxiliamos de un vector de posición. Un vector que nos permitiera saber dónde está ubicado un objeto. En el caso del movimiento rotacional, el vector de posición va a tener la siguiente característica. Lo vamos a pensar como una línea imaginaria que sale del eje de rotación y que apunta hacia el lugar en el que está el cuerpo rígido, el sólido rígido. Este vector de posición o línea de referencia, que también le podemos llamar así, como vemos va a estar haciendo un ángulo θ0 con el eje X positivo. Bueno, pues a ese ángulo lo vamos a nombrar o lo vamos a estar conociendo como la posición angular. Así que en movimiento rotacional, cuando hablamos de la posición de un objeto, no hablamos de una cantidad que se mida en metros, en kilómetros, en pies, etcétera, ¿no? En unidades de longitud. No. En este caso, hablaremos del ángulo que forma la línea de referencia con el eje X positivo. A ese ángulo lo llamamos posición angular y, dato importante, la unidad de medida va a ser el radian, no los grados sexagesimales, sino el radian. Si en un problema nos dan el valor de posición angular en grado sexagesimal, pues siempre podemos ocupar esta equivalencia. 2 pi radianes equivalen a 360 grados, o bien pi radianes equivalen a 180 grados. Cualquiera de estas dos conversiones son válidas, pero el punto aquí importante es que la posición angular se mide en radianes y nos indica qué ángulo se está formando entre la línea de referencia y el eje X positivo. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre este primer concepto, la posición angular. No. Muy bien. Bueno, vamos a ir así, vamos a empezar a hacer analogías con lo que vimos en cinemática traslacional, es decir, movimiento en línea recta. A ver, recordemos, en su momento, en aquellos temas dijimos, con el vector de posición, ubicamos una partícula. Por ejemplo, decimos que esa partícula está en la posición 2 metros y más 4 metros j. Claramente, en este caso, diríamos que la posición angular del objeto aquí en color rojo podría ser pi tercios de radian.
60 grados si lo vemos en grados hexagesimales. Bueno, pero para saber si este objeto o no se está moviendo, ¿en qué otra cantidad nos tenemos que fijar o tenemos que considerar? Por ejemplo, si nos vamos a la situación de en un movimiento en línea recta, ¿cómo sabemos que un objeto se está moviendo o se ha Por movido? su dirección. ¿Cómo su dirección? A ver. Ah, no, bueno, si sabemos que un objeto se está moviendo, pues va a tener velocidad, ¿no? Ajá, ok. Pero a ver, imaginemos la siguiente situación. Tomamos una fotografía de un objeto que está en este, de hecho voy a dibujarlo aquí mejor. Tengo este objeto, este punto en color azul. Está en este momento en esa posición. Me ocupo por un momento, lo pierdo de vista y en un instante que vuelvo a buscarlo ya lo encuentro por acá. Sería por su cambio de posición. Exactamente, el cambio de posición. ¿Cómo llevábamos a esa cantidad que nos medía el cambio de posición? La distancia 1 menos la distancia 2. Bueno, posición 1 menos 2. Ahí va la idea. Aquí tenemos una posición 1. El vector 2 menos vector 1. Y después, así es, cuando cambiaba de posición, daba por acá, tenemos ahora un segundo vector que llamamos R2. Y la diferencia de estos dos vectores nos decía cuánto se movió ese objeto o esa partícula. ¿Cómo se llamaba ese vector? Que se construye restando posición 2 menos posición 1. Recordemos, se llamaba, o se llama, mejor dicho, porque pues aún lo podemos estar considerando aquí, vector de desplazamiento. Así que el vector de desplazamiento se construía como posición 2 menos posición 1. ¿Y qué información nos daba? Bueno, cuánto se movió cierta partícula. Aquí vamos a hacer un equivalente. En este caso, cuando un objeto se está moviendo alrededor de un punto fijo, lo que va a estar cambiando es el ángulo que forma la línea de referencia. Por ejemplo, inicialmente la línea de referencia tenía esta orientación, está en el primer cuadrante. En un instante posterior, digamos la figura que está a la derecha, vemos que este mismo objeto ya se encuentra en esta otra región, en el segundo cuadrante. Si vemos su línea de referencia, que es esta línea en color amarillo, hace ya un ángulo más grande. Vamos a llamarlo teta. En un ángulo teta más grande en comparación al ángulo que tenía inicialmente con el eje X positivo. Así que si restamos el valor de este ángulo, le quitamos a este ángulo el valor que teníamos al inicio, estaremos conociendo cuánto se desplazó de forma angular el cuerpo rígido. Así que
Definimos entonces el llamado desplazamiento angular. El desplazamiento angular entonces nos va a decir nos va a indicar el cambio de posición angular que experimentó un cuerpo rígido por estarse moviendo alrededor de un eje fijo o un punto fijo. Y es simplemente posición angular final menos posición angular inicial. Medido en radianes, claramente. Todo esto está siempre medido en radianes. ¿Hasta aquí queda claro entonces esta otra cantidad? Sí, profe. Muy bien. Vamos a estar aquí haciendo muchas analogías con lo que ya habíamos visto. Lo de cinemática traslacional o lineal, vamos a estarlo ocupando aquí para construir nuevas cantidades que van a ser hasta cierto punto parecidas. Bueno, ya tenemos la posición angular, es decir, ya sabemos cómo ubicar a un objeto que está girando alrededor de un punto fijo. Ya sabemos cómo determinar si cambia o no de posición, es decir, si se está desplazando angularmente. Bueno, ¿qué otra cantidad podemos construir? Bueno, ¿qué pasa si involucramos el tiempo? De la figura que está a la izquierda a la figura que está a la derecha, es evidente que ese cuerpo en color rojo cambió de posición angular. Pero, por ejemplo, pudo haberle tomado 5 segundos en pasar de esta posición con un ángulo teta 0 a esta nueva posición con un ángulo teta. 5 segundos. O le pudo haber tomado 20 segundos o incluso 60 segundos. Cuando involucramos el tiempo, cuando nos preguntamos qué tan rápido está cambiando su posición, entonces podemos hablar de la llamada velocidad angular promedio. La velocidad angular promedio nos dice qué tan rápido está cambiando la posición angular de este cuerpo rígido en un cierto intervalo de tiempo. Así que esa es la siguiente cantidad física importante en el movimiento rotacional, la velocidad angular promedio. Como podemos ver, lo único que requerimos es un desplazamiento angular dividido entre un intervalo de tiempo. Ahora, esta cantidad está bien, nos da resultados, nos permite saber qué tan rápido está cambiando la posición, pero aquí hay un detalle con esta cantidad, que este intervalo de tiempo podría ser muy pequeño o muy grande. Si fuese muy grande, hablamos de 60 minutos, es decir, de una hora. Sabemos, si nos fijamos en la figura, o podemos imaginarnos, que si el intervalo de tiempo que le tomó a esta partícula, a este cuerpo rígido, moverse angularmente fue de 60 minutos, durante esos 60 minutos pudieron haber pasado muchas cosas. Pudo haberse movido con mayor velocidad, pudo haberse movido más despacio, pudo haberse quedado un momento, unos minutos quieto, y no lo sabríamos, porque nuestra velocidad angular promedio solamente requiere un tiempo inicial y un tiempo final. Así que, imaginemos, del segundo cero
al segundo 3600, porque es lo que hay en una hora, pudieron haber pasado muchas cosas. Y la velocidad angular promedio no tendría información de ello. No habría manera de acceder a esa información. Si quisiéramos saber con precisión si durante ese intervalo de tiempo este cuerpo rígido durante la rotación se movió con mayor, bueno, sí, se movió con mayor velocidad o fue más lento o si incluso se detuvo, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos mayor precisión en cuanto a la velocidad? Profesor, disculpe, ¿me lo podría repetir porque pues, se cortó? Sí, la velocidad angular promedio da información eh, que puede ser para un intervalo de tiempo muy grande. Si nosotros quisiéramos la información, pero digamos muy más precisa, para conocer exactamente cómo fue el movimiento de la partícula en rotación, ¿qué tendríamos que hacer con el intervalo de tiempo? Sería como que seccionarlo, ¿Cómo qué, perdón? como que seccionarlo, ¿no? O sea, Seccionarlo, ajá. tener un tiempo, uno, dos, tres, pues igual al tiempo total. Ok, seccionarlo, pero a ver. El ejemplo o la idea aquí en resumen es, el objeto inicialmente está en esta posición. Sabemos que está dando vueltas, está ejecutando un movimiento rotacional. Así que este objeto inicialmente estaba en esta posición, comienza a dar vueltas y así se la puede estar pasando, dando vueltas y vueltas y vueltas. Durante ese recorrido, durante esas rotaciones, puede haber momentos en los que la partícula vaya más rápido o vaya más lento. Por ejemplo, aquí voy a dibujarlo. A ver, ¿dónde? Aquí. Esta partícula va avanzando, puede haber ocasiones en las que vaya más lento, vaya más rápido o incluso se quede quieta y después comience a moverse nuevamente hasta llegar a este punto en el que yo voy a decir, ahí acaba mi tiempo, ese es mi tiempo final, cuando la partícula llega a esta posición. Con la velocidad angular promedio, lo único que yo necesito es dónde estabas al inicio del intervalo y dónde terminaste. Pero todos estos detalles de ir más lento o de ir más rápido o de incluso de haberse detenido, la velocidad angular promedio no lo va a tomar en cuenta, no va a ser capaz de advertir esos detalles. ¿Qué sería entonces lo importante aquí? Si quisiéramos ir rastreando paso a paso estos intervalos de tiempo en los que la partícula en rotación avanzó más lento, avanzó más rápido o incluso se llegó a detener. Estoy de acuerdo que una forma de empezar a analizarlo sería seccionar el intervalo de tiempo. Muy bien. ¿Y esas secciones cómo tendrían que ser? Si quisiéramos mayor exactitud cada vez. Con respecto a sus posiciones, ¿Y qué tan pequeños convendría hacer esas secciones? mm,
no sé, ya depende de cuánto tan exacto queramos. Y si buscamos así una exactitud casi del 100%, Eh, en muchas, en, no sé, creo que había mencionado que era la de, derivada, me parece. exactamente, lo que hay que considerar es que estos intervalos de tiempo tendríamos que hacerlos cada vez más pequeños, es decir, hacerlos tender a cero. Y justamente en ese límite, porque realmente es lo que estaríamos haciendo, estaremos tomando el límite cuando los intervalos de tiempo delta t tienden a cero. Y justo en ese momento pasamos a hablar de la derivada y ya no de la velocidad angular promedio, sino de la llamada velocidad angular instantánea. Así que la velocidad, en este caso, cuando se quiere conocer segundo a segundo y de forma cada vez muy precisa, se tiene que calcular a través de la derivada de la función posición respecto al tiempo. Así que con esta función, porque al final termina siendo eso una nueva función del tiempo, nosotros podemos conocer la velocidad exactamente, qué tan rápido o qué tan lento se estaba moviendo el objeto alrededor de ese punto fijo, cuando t vale, no sé, 2 segundos, cuando t vale 3 segundos, cuando vale 5, cuando vale 10, etcétera. O sea, no importa en qué tiempo nosotros estemos interesados, con ayuda de esta función podemos conocer el valor de esa velocidad. Así que muy importante aquí. Cuando hablemos de velocidad angular, a menos que se diga lo contrario, debemos pensarla como la derivada de la función posición angular respecto al tiempo. Así como el movimiento traslacional. Cuando ya debería ser esto casi como un requisito para acreditar la materia. Cuando ustedes hablen de la velocidad, ya no es eh, recomendable que sigan pensándola como distancia sobre tiempo, porque eso no es la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Al igual que la velocidad angular, será la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Bien, ya tenemos esta cantidad. ¿Qué otra cantidad cinemática podemos construir? Bueno, pues, ¿qué pasaría si ahora la velocidad con la que un objeto en rotación estuviese cambiando? Lo que nos podremos preguntar es, bueno, ¿qué tan rápido está cambiando? La aceleración angular, creo. Exactamente. Lo que se define a continuación es la llamada aceleración angular promedio, la cual simplemente toma en cuenta qué velocidad angular tenías en un cierto instante de tiempo, qué velocidad angular final se reportó, se calcula esa diferencia y se divide entre el intervalo de tiempo en el que se observó ese cambio de velocidad. De esta manera, entonces, podemos estimar cómo en ese intervalo de tiempo la velocidad se modificó y qué tan rápido se modificó. Pero volvemos a una situación parecida a la velocidad angular promedio. La aceleración angular promedio solamente toma en cuenta lo que pasa al inicio
y lo que pasa al final de cierto intervalo de tiempo. No toma en cuenta lo que sucedió en medio. ¿Qué, qué situaciones posibles pudieron haber ocurrido? No le interesa, no hay manera de que acceda a esa información. Así que si nosotros quisiéramos saber exactamente cómo fue cambiando la velocidad angular en el tiempo, entonces tendríamos que tomar estos intervalos de tiempo, estos delta t, cada vez más pequeños, más juntos uno del otro, es decir, tendríamos que hacerlos tender a cero. Y cuando eso sucede, de lo que estamos hablando entonces es ahora de la aceleración angular instantánea, la cual es el límite, como podemos ver aquí, de la razón de cambio cuando delta t tiende a cero. Así que, como podemos notar, tenemos varias cantidades cinemáticas que de alguna manera se parecen en definición a lo que ya habíamos visto en el movimiento traslacional. Así que no hay que perder de vista esto. Tenemos posición angular, que es el ángulo que forma la línea de referencia con el eje X positivo. Desplazamiento angular, que es el cambio de posición angular. Tenemos velocidad angular promedio, que mide la razón de cambio de la posición angular en el tiempo en un intervalo. Eso es lo que hace, en un intervalo. Tome en cuenta lo que pasa con qué tan rápido cambia la posición de una partícula en un intervalo de tiempo. Tenemos la velocidad angular instantánea, la cual mide con exactitud cómo cambia la posición de un objeto en el tiempo, y la forma de obtenerla es a través de una derivada. Las unidades de medida de estas dos cantidades son radianes sobre segundo. Otra cantidad que tenemos es la aceleración angular promedio, la cual mide el cambio de velocidad angular en un cierto intervalo de tiempo. Nuevamente tenemos aquí un intervalo de tiempo. Y finalmente la aceleración angular instantánea mide qué tan rápido está cambiando la velocidad, pero no necesita de un intervalo de tiempo, sino nos permite calcular ese cambio en el instante que nosotros querramos. No necesita de un intervalo. Simplemente necesitamos dar un tiempo t igual a 2 segundos, 5 segundos, y esta función nos dice, al evaluarla, cómo cambió la velocidad en ese justo instante de tiempo. Estas aceleraciones tienen como unidad de medida el radián sobre segundo. ¿Preguntas o comentarios sobre estas definiciones, sobre esto que estamos mencionando? Sí, no, profe, ahorita está todo bien. Bueno, de mi parte. Ok, bueno, vamos a iniciar el tiempo de descanso, unos 10 minutos. Vamos a retomar la siguiente sesión, algunos otros conceptos que van a ser igualmente importantes, y si el tiempo lo permite, comenzaremos a revisar al menos un ejercicio para poner en práctica estos conceptos. Bien, retomamos la sesión dentro de unos 10 minutos aproximadamente, a las 10:40, para seguir comentando más acerca del movimiento rotacional.